En esta reunión vamos a hablar sobre trastornos del sodio. Mi nombre es Miguel Contreras y soy médico internista. Como siempre, vamos a presentar 3 casos clínicos para entender mejor la fisiopatología del problema a tratar, los trastornos del sodio. La primera paciente es una paciente femenina de 76 años de edad, quien es portadora de cirrosis hepática en tratamiento médico irregular. Ingresa en la sala de emergencia con cuadro clínico de somnolencia, obnubilación, disnea y dolor abdominal difuso. Al examen físico, tensión arterial de 90-70, frecuencia cardíaca de 94 por minuto, frecuencia respiratoria de 28 por minuto, murmullo vesicular audible, disminuido en base de ambos campos pulmonares. Tiene hallazgos clínicos compatibles con ascitis de atención, edema de miembros inferiores bilateral, y el laboratorio reporta una osmolalidad de 250 y un sodio de 115. El segundo paciente, un paciente masculino de 48 años de edad, quien es evaluado del servicio de neumonología por carcinoma broncogénico e ingresa en la sala de emergencia por cuadro clínico de agitación, confusión y episodios de convulsión tónico-clónica. Al examen físico, presión arterial de 110-70, frecuencia cardíaca de 81 y frecuencia respiratoria de 12 por minuto, no se aprecian signos clínicos de edema. En el laboratorio una osmolalidad de 266 con un sodio en 108. El tercer paciente, un paciente masculino de 82 años de edad, evaluado en consulta por diabetes tipo 2 y es traído a la emergencia con un cuadro clínico de 10 días de evolución, caracterizado por somnolencia, intolerancia oral, hipertermia y tos con expectoración purulenta. Al examen físico, presión arterial de 90-50, frecuencia cardíaca de 115 por minuto, frecuencia respiratoria de 23 por minuto, murmullo vesicular audible en ambos campos pulmonares con roncos y crepitantes bilaterales. El laboratorio reporta una glicemia de 550, una osmolalidad de 300 y un sodio de 129. Entonces vamos a definir la fisiopatología para entender la clínica y una mejor terapéutica. En los trastornos del sodio debemos hacer la siguiente reflexión. Cuando hablamos de sodio, de trastorno de sodio, es mejor preguntar primero y disparar después. Es decir, primero realizar un diagnóstico clínico antes de tratar el trastorno, ya sea una hiponatremia o una hipernatremia. Pero es que en realidad los trastornos de sodio, lejos de ser una receta de cocina, ameritan razonamiento clínico. Porque los trastornos de sodio implican esencialmente un exceso de agua corporal total con respecto al sodio corporal total. Y principalmente ocurre cuando la capacidad para diluir la orina es excedida por la ingesta de agua libre de electrolitos. Es decir, que los trastornos de sodio reflejan más un trastorno del agua corporal que un trastorno del sodio en sí. La hiponatremia es el trastorno electrolítico más frecuente. Es un marcador de severidad de la enfermedad. Los pacientes con enfermedades críticas y los ancianos tienen dificultad para diluir la orina. La hiponatremia crónica asintomática se asocia con aumento en la morbimortalidad y la causa más frecuente de hiponatremia es la producción no osmótica de vasopresina. ¿Cuál es el mecanismo de la hiponatremia? Principalmente, la estimulación, el efecto de estímulos osmóticos sobre los llamados osmoreceptores ubicados en los núcleos supraóptico y paraventricular van a facilitar la producción de vasopresina, lo cual determina aumento en la retención e ingesta del agua y con el consiguiente efecto de hiponatremia. Por otro lado, hay estímulos también no osmóticos que actúan sobre los vasoreceptores ubicados en los núcleos supraóptico y paraventricular, favoreciendo también la producción de vasopresina y aumentando la retención e ingesta de agua, produciendo entonces también hiponatremia. Entonces tenemos estímulos osmóticos y estímulos no osmóticos. Y a estos estímulos no osmóticos los llamaremos el mecanismo 1, que es el que actúa a través de los vasoreceptores produciendo vasopresina. Dentro de ese mecanismo 1 hay diferentes patologías, diversas patologías que van a actuar favoreciendo la producción no osmótica de vasopresina. Tenemos, por ejemplo, cirrosis, embarazo, falla cardíaca, hipotiroidismo, insuficiencia suprarrenal y sepsis. Todos ellos entonces favorecen la estimulación no osmótica de la vasopresina, aumenta los niveles de vasopresina y se produce la hiponatremia por retención de agua. En el caso de la falla cardíaca, actúa por disminución del gasto cardíaco
Y las patologías como cirrosis, sepsis y embarazo por vasodilatación sistémica, todos ellos van a producir una disminución del llenado arterial con disminución de la activación de los vasoreceptores, lo cual conduce a una estimulación no osmótica en la producción de vasopresina, el aumento de la vasopresina y la generación de hiponatremia. Pero además del mecanismo 1 de estímulos no osmóticos, existe otro mecanismo llamado mecanismo 2, el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, el síndrome de diuresis inadecuada, SIADH, el cual, también actuando sobre los núcleos supraópticos y paraventricular, favorecen la producción de vasopresina y la hiponatremia. Este síndrome de diuresis inadecuada actúa por aumento en la producción de vasopresina. ¿Cuáles son las patologías que actúan en este caso? Patologías diversas. Por ejemplo, el llamado síndrome nefrogénico de antidiuresis inapropiada. La producción de vasopresina a nivel hipotalámico, del mismo hipotálamo llamado eutópica. La secreción de vasopresina fuera del hipotálamo llamado ectópica. O el reseteamiento de los receptores renales. Todo ello va a determinar entonces este síndrome de diuresis inadecuada con aumento en la producción de vasopresina e hiponatremia. Veamos aquí las causas. Por ejemplo, llamada eutópica por afectación hipofisiaria, tenemos afectaciones neuropsiquiátricas, infecciones en el sistema nervioso central, meningitis, encefalitis, TEU cerebral, medicamentos o quimioterapia o antipsicóticos y afectaciones pulmonares, por ejemplo, como la neumonía, la tuberculosis, la ventilación mecánica. Dentro del cuadro llamado ectópico, porque es fuera de la hipófisis, está el cáncer de pulmón broncogénico en células en avena, los neuroblastomas, los linfomas, la leucemia y los sarcomas. También dentro de este síndrome de diuresis inadecuada está el elemento de potenciación del efecto de antidiurética, producido por medicamentos como clopropamida, tolbutamida, carbamazepina o ciclofosfamida. Y también entonces está el síndrome nefrogénico de antidiuresis inapropiada, que se produce por mutación de los receptores de vasopresina. Cuando evaluamos una hiponatremia, debemos tener en cuenta que puede ser producido por tres mecanismos. En primer lugar, por déficit de sodio y agua. En estos casos, los pacientes tienen signos clínicos de hipovolemia, es decir, de deshidratación. Se produce esencialmente por pérdida de agua y sodio, pero más sodio que de agua. Con pérdidas renales y extrarrenales, y el tratamiento esencialmente de solución isotónica. Pero también la hiponatremia se puede presentar con exceso de agua en pacientes sin signos clínicos de edema, producido esencialmente por aumento en los niveles de agua y sodio normal. Estos son los casos del síndrome de diuresis inadecuada, el hipotiroidismo o la insuficiencia suprarrenal. Y en estos casos el tratamiento es la restricción de agua. Y también tenemos hiponatremia por exceso de sodio y agua en pacientes con signos clínicos de hipervolemia, y en los cuales se produce retención de agua y sodio, pero más agua que de sodio. Los cuadros clínicos asociados son falla cardíaca, cirrosis, síndrome nefrótico, falla renal aguda y crónica, y el tratamiento restricción de sodio y de agua para tratar la hiponatremia. ¿Cuáles son los mandamientos de la fisiopatología para la terapéutica? Entonces tenemos, ya dijimos, el sodio es el principal catión extracelular. Sus valores van de 135 a 145. Constituye la hiponatremia la perturbación electrolítica más frecuente en los pacientes hospitalizados. Y los trastornos del sodio en sí, como dijimos, no definen el estado del agua y el sodio corporales totales, sino la proporción entre uno y otro, es decir, la proporción entre sodio y agua. Cuando vamos a evaluar sodio, tenemos que tomar en cuenta tres elementos. Primero, evaluar la osmolalidad. Está normo, está iso o está hiperosmolar. En segundo lugar, tenemos que evaluar el líquido extracelular. Tenemos que definir si el líquido extracelular está disminuido, si el paciente tiene signos clínicos de deshidratación, si está aumentado con signos clínicos de edema o si está normal. Y evaluar las pérdidas renales y extrarrenales. Cuando entonces evaluamos un paciente con hiponatremia, tenemos que evaluar primero la osmolalidad, como dijimos. Si la osmolalidad está normal, es decir, de 270 a 295, podemos decir que es una falsa hiponatremia. Y es debido esencialmente a altos niveles de lípidos o proteínas que interfieren con la lectura por parte del aparato de los niveles de sodio. También podemos tener un paciente con hiponatremia, pero con una osmolaridad aún aumentada, mayor de 295.
Y este es el caso de los pacientes con coma hiperosmolar, una falsa hiponatremia por glucosa. Y recordemos la regla que decía que por cada 100 miligramos de glicemia por encima de 100 hay que sumar 1.6 miliequivalentes por litro de sodio, como fue discutido en emergencias en diabetes. Hablando entonces de falsas hiponatremias, tenemos que tener en cuenta, como dijimos, que en los pacientes diabéticos, por cada 100 miligramos por encima de 100, sumar 1.6 miliequivalentes de sodio. En pacientes con niveles de triglicéridos por encima de 100 miligramos por decilitro, se debe sumar 1 miliequivalente por litro por cada elevación de 500 miligramos. Y en pacientes con niveles de proteína por encima de 8 gramos por decilitro, se deben sumar 4 miliequivalentes por litro por cada elevación de 1 gramo por decilitro. Ahora, tenemos el paciente con hiponatremia y tiene una osmolaridad menor de 270. Esto es una verdadera hiponatremia. Entonces, aquí nos tocaría definir el estatus del líquido extracelular. Si el paciente tiene signos de edema, ascitis, tiene derrame pleural, entonces el líquido extracelular está aumentado. Y si está aumentado, entonces, eso quiere decir que el cuadro asociado es esencialmente o una falla cardíaca o cirrosis o falla renal. Pero si el paciente tiene hiponatremia verdadera con osmolaridad menor de 270, pero el líquido extracelular está normal, no tiene signos de edema ni signos de deshidratación, entonces estamos hablando de un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, de diuresis inapropiada. Y si tenemos un paciente con una hiponatremia, con una osmolaridad disminuida, es decir, una verdadera hiponatremia, pero el líquido extracelular está disminuido, entonces hablamos de pérdidas extrarrenales y renales. Es decir, que si el paciente tiene signos de deshidratación, hay pérdida de agua tanto por vía renal, por vía extrarrenal o por vía renal. Un punto especial para la hipernatremia siempre se asocia con osmolaridad aumentada, mayor de 295. Y decimos entonces que si el paciente tiene un líquido extracelular normal, hablamos de diabetes insípida, y si el líquido extracelular está aumentado, hablamos de administración iatrogénica de soluciones salinas. Concluyendo entonces con este capítulo, vamos a evaluar entonces los 3 casos clínicos. La primera paciente es una paciente cirrótica descompensada con signos de encefalopatía hepática, tiene edema de miembros inferiores, tiene ascitis y probablemente tiene derrame pleural. Es una verdadera hiponatremia, tiene una osmolaridad menor de 270, tiene 250 y tiene un sodio en 115. El segundo paciente es un paciente con un CA broncogénico con afectación neurológica, no tiene signos clínicos de edema, es una verdadera hiponatremia, tiene una osmolaridad de 266, un sodio en 108. Muy probablemente sea un síndrome de diuresis inadecuada, debido probablemente a afectación metastásica de un carcinoma broncogénico. Y el tercer paciente es un paciente diabético tipo 2 descompensado por un cuadro de neumonía, tiene un cuadro de neumonía y tiene probablemente un coma hiperosmolar, tiene una glicemia de 550, pero fíjense ustedes, la osmolaridad es de 300, es decir, que es una falsa hiponatremia. Los niveles de sodio son 129. Hagamos entonces el análisis del cuadro clínico. La primera paciente dijimos que era una paciente cirrótica, una verdadera hiponatremia, tiene menos de 270, tiene aumento del líquido extracelular, tiene edema, ascitis y derrame pleural, con un aumento de retención de agua corporal, y el tratamiento esencialmente sería restricción de sodio y de agua. El segundo paciente es un paciente con un CA broncogénico, es una verdadera hiponatremia, tiene menos de 270, pero el líquido extracelular está normal, no tiene signos de edema, no tiene signos de retención de líquido, y esencialmente el tratamiento en este caso sería restricción de agua. Y el tercer paciente es un paciente diabético descompensado, vean ustedes, pero la osmolaridad está aumentada, quiere decir que es una falsa hiponatremia. El líquido extracelular está normal, tiene más bien signos de disminución del agua corporal. ¿Y cuál es el tratamiento aquí? Bueno, primero tendríamos que hacer la corrección de los niveles de sodio. Y ven ustedes que cuando hacemos la corrección aplicando la fórmula, el verdadero nivel de sodio es 136. Por lo tanto, no habría que hacer corrección de sodio. Es una falsa hiponatremia.
Entonces, como pueden ver, el análisis clínico priva en estos tres casos. En ninguno de ellos se utilizó solución salina para el tratamiento. Concluyendo entonces, en los trastornos del sodio, pregunta primero y dispara después. El diagnóstico clínico es primordial. Los trastornos de sodio implican un trastorno del agua corporal. Los trastornos del sodio son marcadores de severidad de enfermedad. La causa más frecuente de hiponatremia es la producción no osmótica de vasopresina, y para un tratamiento adecuado es fundamental evaluar el estado de la volemia y la posibilidad de pseudotrastornos. Estas son las lecturas recomendadas sobre este punto y muchas gracias por su atención.